Muito boa tarde a todos, a todas. Boa noite, Padre Fábio. É com prazer que estamos realizando o nosso sétimo simpósio sobre religião e migração, com os nossos parceiros acadêmicos, políticos e eclesiais, que têm feito conosco uma caminhada de reflexão, de estudos e divulgação sobre a problemática migratória na conjuntura mundial atual. Missão Paz, Instituto Internacional para Estudo da Migração, afiliado à Universidade Urbaniana de Roma, tem sido nossos parceiros e protagonistas na realização deste simpósio. Nós podemos dizer que nestes 7 anos visitamos vários aspectos da temática religião e migração e, com certeza, já construímos um acúmulo de experiências, de conhecimentos, de relacionamentos acadêmicos e de troca de informações e de esperanças de solução para essa problemática tão grave que atinge o planeta e nos atinge também aqui em termos locais, evidentemente. Na nossa edição atual, nós vamos estamos focando em um eixo teórico, metodológico básico, evidentemente, pela encíclica Laudato Si do Papa Francisco. E temos também um lugar, um chão, um lugar vital, que é a Pan-Amazônia. Portanto, um eixo universal, que se apresenta como uma categoria analítica, como uma perspectiva, um eixo complexo e, ao mesmo tempo, com um grande potencial analítico, e, de outro lado, um foco específico aqui na nossa Amazônia, com certeza o coração da América Latina, das Américas e com a sua relevância, obviamente, para todo o planeta, sabendo que estamos todos interligados. Portanto, nosso objeto está nos permitindo ir do mais universal ao mais particular. A mesa que acabamos de realizar anteriormente ilustrou muito bem esse foco específico na Amazônia, nas fronteiras de Brasil, Colômbia, Brasil e Venezuela, com tudo que isto traz de problemática para a mobilidade humana. Para aprofundar essa temática da ecologia integral, nós temos conosco o prazer aqui de apresentar o padre Fábio Baggio, pesquisador, professor, presbítero, nosso companheiro histórico desde as origens do nosso simpósio e que tem estado conosco, acho que praticamente em todas as edições nestes 7 anos. Scalabriniano, presbítero, bacharel, mestre e doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, tem uma longa experiência pastoral nas frentes da congregação escalabriniana, junto aos migrantes, viveu 8 anos aqui na América Latina, 2 anos e meio no Chile, 5 anos e meio na Argentina, já transitou pelo Brasil muitas vezes, como já disse, esteve conosco em todas as edições deste nosso simpósio. Então, é com muito prazer que nós acolhemos aqui o padre Fábio Baggio, hoje secretário subsecretário da Seção para Migrantes e Refugiados do Dicastério para a Promoção e Desenvolvimento Integral,
criado e capitaneado aí pelo nosso querido Papa Francisco. E Padre Fábio, sua presença entre nós é uma grande riqueza e é uma grande alegria contar mais uma vez com a sua contribuição, com a sua especialidade nesta temática. Então, muito bem-vindo e já agradeço de antemão a sua presença. Padre Fábio, então, com a palavra. Obrigado, Decio, por la presentación. Esta mañana, cuando comenzó el simposio, pude zafar, como se dice bien en Argentina, y leer en portugués. Ahora, para dar una conferencia, no me siento tranquilo, así que voy a hablar en español, un idioma que conozco mucho más del portugués. Esto no significa que los contenidos de lo que voy a presentar sean menos importantes, simplemente cambiando idioma, ¿no? Sino que se van a traducir en la diapositiva que voy presentando también en portugués, así como traté de hacerlo para que la gente pueda seguir. Así que agradezco muchísimo y vamos a comenzar nuestra presentación. Y pido ya que comenzamos a poner la diapositiva, las láminas, para que podamos seguir así para... Muchas gracias. Hemos hablado de ecología integral y migraciones, y él es el tema también del simposio que estamos celebrando. Para esta presentación me tomé la libertad de elegir como tema crisis climática y migraciones, simplemente porque voy a tratar uno de los aspectos de la ecología integral que en este momento representa una emergencia importantísima y que tiene una fuerte vinculación con los desplazamientos que se están viviendo en estos últimos tiempos, pero ya se vivían en tiempos anteriores, de cientos de miles de personas y de millones de personas, como vamos a ver en la presentación próxima. Quiero comenzar con las palabras del Papa Francisco, quien, puedo decir, tuvo el coraje de explicitar al mundo el problema de la crisis climática en palabras muy claras, hasta ponerla en una encíclica totalmente dedicada. Esta palabra que voy a tomar son de un mensaje que ha dirigido a la COP26, una serie de encuentros que está realizando sobre lo que anteriormente se llamaba cambio climático y que ahora con toda certidumbre se puede decir crisis climática. Infelizmente debemos constatar con amargura cómo estamos longe de alcanzar los objetivos desejados para combater las mudanzas climáticas. Es preciso decir con honestidad, tornou-se claro que não podemos esperar mais tempo. Já são demasiados os rostos humanos que sofrem devido a esta crise climática, além de seus impactos cada vez mais frequentes e intensos na vida cotidiana de numerosas pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Damos-nos conta de que ela se tornou também uma crise dos direitos das crianças e que num futuro próximo os migrantes ambientais serão mais numerosos do que os refugiados por causa dos conflitos. Bueno, estas palabras del Papa Francisco simplemente ponen el acento en una crisis climática que se está volviendo particularmente dramática, no solo por los efectos que tiene en el ambiente, sino por los efectos que a partir de los efectos del ambiente tiene en los desplazamientos, en la migración de la gente. Próxima. Voy a presentar en estos 40 minutos 4 puntos particulares. Un breve panorama, una fotografía de lo que es la crisis climática y lo que entendemos
como crisis climática. Después voy a dedicar unas palabras sobre el desplazamiento debido a la crisis climática. Tercer punto, voy a presentar un documento que como sección Migrantes y Refugiados hemos producido el año pasado, que son orientaciones pastorales sobre desplazado climático. Se voy a explicar el por qué también utilizamos estos términos. Y después voy a tener unos 4 puntitos de conclusión, simplemente para seguir meditando y reflexionando. Próxima. Y comenzamos entonces con la palabra crisis climática. Como dije anteriormente, por muchos años hablamos de cambio climático o cambios climáticos, mirando a una evolución, a una transformación, a una mudanza que se estaba dando adentro de las distintas áreas del clima, del ambiente, con efecto claro en desastres naturales, en cambio de temperatura. Ahora comenzamos a hablar de crisis cuando los cambios producen efecto de emergencia. Y por eso es que hay que dar respuestas inmediatas, urgentes, a los que son los desafíos producidos por esta crisis. Próxima. Algunos números para que podamos entender de lo que estamos hablando. Hemos tenido más o menos 10.000 años de una relativa estabilidad. Son los años de la civilización, lo digo como historiador, de las primeras agrupaciones humanas, de las primeras civilizaciones, hace 10.000 años que comenzaron, hemos tenido una estabilidad a nivel de clima. En todo el planeta, que es el planeta Tierra, las transformaciones, los cambios eran muy, muy imperceptibles. Pero en este caso, ahora tenemos una transformación rápida que es seguramente consecuencia de actividades humanas. ¿Qué significa? Que nuestro actuar como humanos, como seres humanos, ha determinado un cambio repentino, inmediato de lo que eran los criterios de análisis de los cambios climáticos. Bueno, el primero que nos damos cuenta es la temperatura media de la Tierra, que aumentó de más o menos alrededor de 1,1 grados Celsius. Si comparado con los tiempos preindustriales, significa comenzando del siglo XVII y XVIII. Esto significa que este cambio de temperatura que no se había dado de esta manera en los siglos anteriores ha sido producido por una transformación también de nuestras sociedades y de nuestros consumos. Esto produjo profundas alteraciones de los sistemas humanos y naturales. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a sequías que se han venido dando de manera mucho más fuerte y mucho más rápida en los últimos 50, 100 años. Inundaciones que sí estaban presentes antes, mas que se siguen dando de una manera clara y evidente, de manera más rápida en estos tiempos. Lo que sí es evidente, y esto es suficiente mirar los noticieros, es que los eventos climáticos extremos que antes eran de verdad una raridad, ahora comienzan a ser frecuentes. Y cuando hablamos de eventos climáticos extremos, son eventos que se desarrollan en algunos lugares del mundo y de verdad destruyen totalmente, arrasan con todo y destruyen hasta las posibilidades de seguir viviendo en aquellas tierras. Y otro factor que hay que pensar es la pérdida de la biodiversidad de algunos territorios. Con toda la destrucción de ecosistemas que están adentro, que van a determinar la muerte de especies naturales,
de especies vegetales, animales que están presentes en algunos territorios. Esto es algo impresionante si lo miramos desde la perspectiva de cuánto en porcentaje se ha dado en las últimas décadas. En 2019, los científicos declararon que existe una emergencia climática. El año siguiente, Papa Francisco salió con la frase de urgencia climática. Y nosotros de ahí tomamos la palabra como dicasterio para hablar de crisis climática. En el mensaje para el Día Mundial de Oración para la cura del creado, para el cuidado del creado, el Santo Padre utilizó esta urgencia. Hay que actuar ahora. Próxima. Un aumento de temperatura de apenas, en este caso, 1 grado centígrado, 1 grado Celsius, esta va a causar un sufrimiento incalculable a millones de seres humanos, hermanos y hermanas en todo el mundo. Ahí lo vamos a ver, ahí donde este cambio que parece muy imperceptible de temperatura tiene dos efectos de consecuencia. De una parte, eventos meteorológicos extremos como inundaciones, como tormentas, como sequías y como incendios forestales. Imagino que a ustedes ya se le vienen todas las imágenes que los noticieros van pasando en algunas partes del mundo, mostrando cómo esto se da seguidamente hasta allí donde nunca se había dado. Esto alcanza áreas particulares. Y ahí, junto con estos eventos, vemos la destrucción que ellos conllevan y lo que esta destrucción hace que estas tierras, que estas regiones ya no sean habitables. El efecto número 2, hay proceso de evolución que es lenta, como la desertificación, el agotamiento de los recursos naturales, importantísimo, la escasez de agua y el aumento de la temperatura de la que vivimos en todos los ambientes, con también la correspondiente subida del nivel del mar. Estos son efectos que se notan muy despacio, simplemente porque se va dando de progresión más lenta, pero es inexorable, se nota y esto van a determinar, como decía antes, una destrucción total y también en este caso tierras, regiones que ya no van a ser habitables. Y lamentablemente van a ser una vez más los pobres, los vulnerables, las personas que se encuentran en situación de fragilidad en todo el mundo, lo que más van a sufrir de esta crisis ecológica y climática. Porque la persona que tiene el recurso ya se está moviendo la gente en lugares más seguros, mientras los que se quedan y quedarán viviendo en estos territorios son las personas que no tienen posibilidad en este momento de moverse o de tener un futuro en otras partes del mundo. Próximo. Algunas de las regiones geográficas que podemos llamar como críticas, lamentablemente, son áreas con altísima densidad de población. Estamos hablando del Gange, en Bangladesh en particular, hay toda esta región del Mekong y del Nilo, de los países del Sahel, del norte de África y de los pequeños estados insulares, particularmente los del Pacífico, pero no solo, también del Océano Índico, y países de América Central. Ahí también imagino que los que nos están siguiendo podrán ya ver las imágenes que a veces las televisiones van pasando para ver cómo esto se va dando. Aquí me gusta también aclarar que América Latina, ahí van, ¿no? Están
bien presente, no solamente América Central, por toda la zona de la Amazonía, que también está bastante afectada por todos estos cambios. Segundo elemento para destacar es la escasez de agua, que es un problema que es especialmente real en África, ahí donde grandes sectores de la población ya no tiene acceso a agua potable segura y sufren de sequías que tiene como consecuencia también la dificultad de producir los alimentos. El agua es un elemento esencial y algunos de los científicos ya están diciendo que las próximas guerras van a ser guerras que se van a combatir para el utilizo del agua, para tener agua. Y esto en los países donde hay agua en abundancia no se está notando en estos momentos. Pero en aquellas regiones ahí donde hay escasez de agua va a ser un bien inestimable y va a ser, como decía, un recurso para el cual se va a combatir. Próxima. Vamos a pasar ahora a ver algunos datos sobre lo que es el desplazamiento debido a la crisis climática. Hay cientos de miles de personas que se están moviendo todos los años a raíz de los efectos de la crisis climática. Próxima. En 2019 se calculaba que simplemente los nuevos desplazados internos eran 33,4 millones. Se calculaban porque, como ustedes bien saben, es difícil tener datos muy precisos con respecto a los desplazados internos, simplemente porque muchas veces no se lo cuenta, porque están adentro del mismo país. Pero simplemente internos se contaban 33,4 millones. Muy interesante notar cómo en estos 33,4 millones, 8,5 eran en consecuencia de conflicto y violencia. Y 24, casi 30 millones, en este caso, era debido a desastres naturales. 24, casi 25 millones, disculpen, debido a desastres naturales. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes miran lo que va pasando del año, con los nuevos desplazados internos, nos damos cuenta cómo anteriormente eran mucho más desplazados por conflicto y por guerras. Y ahora va aumentando el número de los desplazados y al mismo tiempo va aumentando rápidamente el porcentaje de aquellos debido a desastres naturales. ¿Y esto porque tenemos más desastres? Sí, pero tenemos más desastres que son extremos, que causan a desplazamiento de personas. Y hablamos simplemente de desplazamiento internos. Entre 2008 y 2018, 10 años, se calculan que más de 253 millones de personas han sido desplazadas por catástrofes naturales. Hablamos de 10 años, 253 millones. Algunos han podido volver a su tierra al pasar los efectos de los distintos desastres. Otros siguen desplazados simplemente porque no pueden volver, porque las regiones no dan las posibilidades de volver. Imagínense que con un aumento de 1,5 grados, y antes le estaba diciendo que ya estamos pensando al aumento de 1, así que falta muy poco, 1,5 grados centígrados Celsius, se prevé ya un aumento del nivel global del mar de más o menos 77 centímetros, casi un metro. Y esto se está calculando dentro del 2100. Esto es lo que se está calculando. Lamentablemente estos datos pueden cambiar, sí, y ser más rápido, no ser más lento. Esos son datos con los criterios actuales. Si no se interviene, esto es lo que va a pasar. ¿Esto qué va a significar? Que cerca de 145 millones de personas que viven en el rayo de más o menos a un metro
del actual nivel del mar, se van a encontrar en situación de inhabilidad. Ya no pueden seguir viviendo en su territorio. Imagínense que más o menos casi 2/3 de las grandes ciudades mundiales, la que tiene más de 5 millones, se sitúan en áreas que podemos llamar en esto, riesgo de subida del nivel del mar, que significa que 2/3 de las ciudades van a tener que mudarse a partir de estos datos. Ahora ustedes podrían calcular cuánto va a ser la porción de la humanidad y cuántas ciudades, hasta en Brasil, se encuentran justamente a este nivel del mar y van a tener que cambiar. La gente va a tener que mudarse a partir de... Siempre hacemos la comparación con Venecia, que ustedes conocerán, que siempre tiene el problema de agua alta en algunos momentos del año y que ahora pusieron algunos diques que van a servir. Bueno, los diques no van a servir en el momento que esto acontezca y prácticamente Venecia va a quedar bajo el agua y ya no se va a poder vivir. Y esto con uno de los tantos desastres que va a acontecer. Próximo. Si nosotros miramos a los escenarios que van a venir y tratamos de ser optimistas, porque hay que ser optimistas también en esto, significa que comenzamos a cambiar las cosas a partir de hoy. Se estima que en el 2060, entre 316 y 411 millones de personas serán gravemente afectadas por la tempestad, por la tormenta y por inundaciones costeras. Esto significa que estas personas muy probablemente serán sujetas a un desplazamiento interno y tendrán que encontrar otro lugar a donde desplazarse. En 2050, en África subsahariana, en Asia del Sur y en América Latina, entre 31 y 143 millones de personas. No es posible calcularlo ahora porque dependerá mucho de los efectos que tengamos. De todas maneras, 31 o 143 podrán necesidad de emigrar al interior de su país justamente debido a la crisis climática. 300 o 400 millones de personas en riesgo y seguramente en estas regiones entre 31 y 143 millones de personas. En 2050, el 50% de la población del sur de Asia irá a residir en áreas que se prevé serán puntos a regiones altamente de riesgo, de moderados a graves, por catástrofes relacionadas con el clima. Esto significa también que el 50% de la población tendrá que pensar, y estamos hablando de millones y millones de personas, verán cómo moverse o desplazarse hacer, obviamente, siguiendo con el ritmo al cual estamos yendo en este momento. Es previsible, se prevé también que si seguimos con el agotamiento de los recursos, se va creando también un escenario favorable para nuevas guerras y nuevos desplazamientos. Con esto, con lo que va produciendo los efectos, con el movimiento de la población, menos recursos para todo, nueva guerra y nuevo desplazamiento. Próxima. Quiero presentarle un mapa. Este mapa está hecho por una agencia de Alemania que está trabajando sobre lo que son las previsiones de los riesgos climáticos. Esta previsión se hizo, en este caso, de 2000-2019. Y ahí van a ver en color distinto, más oscuro y más claro, los países que están más a riesgo, en este caso, de desastre climático. Este mapa va cambiando, no lo pueden ver cómo va cambiando porque todos los años hay indicadores distintos y también hay efectos que no son previsibles simplemente porque no conocemos todos los efectos del clima. Ustedes saben que estamos todavía estudiando muchas partes del clima y no sabemos
todos los efectos que esto puede producir. Pero como ven, hay áreas prácticamente en todo el mundo que están altamente afectadas. Como ven, el sur de Asia, que ya le estaba diciendo, pero también buena parte de Europa y también parte de América Latina, altamente afectada por estos cambios que estamos ahora explicando. Próxima. Me hubiese gustado acá presentarle un testimonio, que es un testimonio de una desplazada, María Magdalena Isao. Lamentablemente, mirando el tiempo, no voy a tener, porque es bastante largo, tiempo para leérselo, me hubiese gustado. En este caso, lo voy a dejar como un material para que todo el mundo pueda leer, y lo voy integrando también en mi presentación para que tengan la posibilidad también de leer directamente el testimonio de una persona que ha sufrido el desplazamiento por los últimos desastres en Mozambique y que en este caso ha colaborado junto con su gente para un rescate que parte de la Iglesia Católica y de toda la experiencia, también con las ayudas que pudimos mandar desde nuestra sección, han podido salir adelante y también nos hablan directamente de los efectos. Pero como le digo, lo voy a poner en el material. Próxima. En los minutos que me quedan, quiero presentarle ahora la orientación pastoral sobre los desplazados climáticos. Y hemos elegido este título partiendo de muchas definiciones que se le habían dado. Muchos han hablado de migrantes climáticos, otros habían hablado de refugiados climáticos, y nosotros buscamos a una palabra que fuese inclusiva, que pudiese incluir al mismo tiempo lo que cruzan fronteras y lo que no cruzan fronteras. Y encontramos que la palabra desplazado, deslocados, era la palabra más correcta. Así que independientemente de que la persona cruce una frontera o permanezca dentro de su país, es un desplazado, y es un desplazado climático a raíz de la causa que produjo su desplazamiento. Próxima. Ahí vamos a ver cuál fue el objetivo que tuvimos para producir estas orientaciones pastorales. La idea era, como hicimos también con otras orientaciones, el hecho de colectar algunas ideas y elaborar algunas recomendaciones pastorales para nuestras iglesias locales, para que todos los agentes pastorales pudiesen tener un documentito no tan largo, muy sencillo, claro, yendo al punto directamente para decir qué puedo hacer, qué tengo que hacer en relación a la crisis climática y cómo puedo hacer para prepararme una pastoral de los desplazados climáticos. ¿Cómo lo producimos este documento? Bueno, la producción de este documento se ha realizado con un criterio sinodal que aplicamos desde el comienzo del trabajo de nuestra sección. Hemos elaborado este documento a partir de la escucha de nuestros primeros partners. Hicimos una serie de consultaciones. Antes comenzamos con 21 organizaciones católicas que están trabajando con desplazado climático y con cuestiones de clima. Y después de haber escuchado y haber evidenciado algunos de los puntos de sus presentaciones, fuimos a interpelar a los obispos de todas las conferencias episcopales que están tratando con tema de desplazado. Así que están trabajando sobre pastoral de los desplazados. Y tuvimos, en este caso, como 20 consultaciones y cada una con 10 conferencias episcopales. Así que unas 200 conferencias episcopales entrevistadas y consultadas con consultaciones de hora y media, 2 horas más o menos cada una, en la cual recolectamos todas las experiencias de las distintas iglesias locales, sus obras, sus buenas prácticas, sus ideas y sus desafíos, y tratamos de poner junto un documento que resumiera de alguna manera todo lo que habíamos colectado anteriormente. Después de haberlo realizado de esta manera, lo pasamos a la Secretaría de Estado para una cuestión de consistencia. Y finalmente se lo presentamos al Santo Padre para su aprobación. Y el Santo Padre escribió una linda prefación,
un preámbulo muy interesante que le invito también a leer. Este documento se puede descargar directamente de nuestra página web. Es suficiente que ponga sección migrantes y refugiados, orientaciones pastorales sobre desplazado climático, y ya le va a salir todo. Y pueden bajar, y es copyright free, así que no hay ningún problema. Lo pueden fotocopiar, lo pueden divulgar, lo pueden mandar a quien sea, no tiene problema de derecho. La única cosa lo puede hacer es venderlo, y el resto sí lo pueden hacer todo. Y esto es van a entender también, para cumplir con uno de los aspectos de esas orientaciones. Próxima. La primera cosa que tuvimos que hacer es hacer una definición de los desplazados climáticos. Y entonces definimos como desplazados, como deslocados por la crisis climática, a personas deslocadas por la crisis climática, a individuos o grupos de personas forzados a abandonar o seu local de residencia habitual debido a crisis climática aguda. O deslocamento puede ser motivado por fenómenos repentinos, principalmente eventos meteorológicos extremos como inundações, tempestades secas ou incêndios florestais, ou por processos de evolução lenta, como a desertificação, esgotamento de recursos naturais, escassez de água, aumento da temperatura e subida do nível do mar. O deslocamento pode ocorrer no interior de um país ou através das fronteras internacionais. Y esto es exactamente lo que le estaba comentando, que por eso elegimos esta palabra de desplazado. Próxima. Y ahí vamos a ver en este momento, próxima, por favor, el índice, lo que es el texto del documento. Hemos puesto al comienzo un glosario para aclarar alguna de la terminología que vamos a ver. Hago un ejemplo. Hemos hablado de resiliencia climática. ¿Qué entendemos como resiliencia climática? Es algo que anteriormente no se había definido de esta manera. Es la capacidad de la gente de permanecer en su lugar pese a los efectos de la crisis climática. En el sentido que aumentar la capacidad de resistir a los cambios, esto es aumentar la resiliencia. Esto hicimos una introducción, explicamos cómo se ha realizado este documento y lo que entendemos de este documento. Y después, con una metodología de desafíos y respuestas pastorales, hicimos 10 puntos. El primer punto fue totalmente dedicado a presentar la relación, el nexo que existe entre la crisis climática y el desplazamiento. Y esto lo hicimos en la medida que yo le he presentado anteriormente esta relación entre la crisis climática y el desplazamiento. De ahí he tomado algunos de los datos que yo le he presentado. Y después hay 9 puntos claros de desafío y propuestas pastorales. Son respuestas pastorales. Próxima. ¿Cuáles son estos 9 puntos? Del 2 hasta el 10. Lo van a encontrar en el texto. La primera es promover la sensibilización sobre el desplazamiento. Esto es sumamente importante, promover la sensibilización. No hay conciencia sobre lo que está aconteciendo. Y por eso que muchas veces no hay un movimiento de solución para con los efectos que se están viendo ahora. En el sentido que existe manera, no digo de solucionar totalmente, pero de prevenir algunos de esos efectos con actitudes que ya se pueden tomar. Para hacer esto, pero hay que promover la sensibilización, hay que promover el conocimiento de este fenómeno particular. Y los agentes pastorales tienen esta posibilidad de hacerlo. ¿Cómo? Introduciendo este tema en los caminos de pastoral. Puede ser la formación catequística, puede ser la formación de la pastoral juvenil, introduciendo temas en las escuelas católicas, módulos que se puedan enfrentar, así para preparar de manera particular a los jóvenes, pero también grupos de reflexión bíblica, haciendo el cuidado del criado y al mismo tiempo la crisis climática, para entender, grupo de apostolado a la oración, grupos misioneros. Todo el mundo tendría que poner por lo menos
este tema como uno de los temas a tratarse. Segundo punto es elaborar alternativas y promover alternativas al desplazamiento. Como decía antes, por una parte es aumentar la resiliencia de las personas, para que la persona, como ya saben, hay que formarla anteriormente, cómo resistir a estos efectos de la crisis climática, ya saben adaptarse y resistir a estos cambios. Por otra parte, obviamente, las alternativas también se producen limitando los efectos por medio de actitudes positivas que van justamente a solucionar algunos de los problemas. Si esto no fuera posible, va al punto número 4, preparar las personas para el desplazamiento. Esto lamentablemente muchas veces no suele pasar porque siempre se habla de emergencia. Pero en este caso es posible pensar con los datos que tenemos y con los fenómenos repetidos que se van dando y con los cambios lentos que yo le estaba presentando anteriormente, ya podemos prever algunos de los desplazamientos en el próximo futuro, en la próxima década, 2 o 3. Y hay que preparar a la persona para moverse, para que las personas ya estén preparadas para comenzar su vida en otra parte y al mismo tiempo también prevenida de algunos de los riesgos que en estos desplazamientos pueden pasar. Del mismo tiempo, siempre la misma anterior, discúlpenme. Gracias. También hay que pensar a la formación de las comunidades que van a recibir los desplazados. Ya ahora podemos ver que hay algunas comunidades que van recibiendo desplazado climático simplemente porque se encuentran en la primera región que podemos llamar segura, más allá de los desastres naturales. Hay que preparar, no hay que pensar que las personas ya tengan actitudes de acogida con respecto a las otras personas, sobre todo cuando los recursos escasean. Creo que lo que han experimentado, no sé si se ha presentado anteriormente, lamentablemente no pude estar presente en las ponencias anteriores, pero en el caso de desplazados por venezolanos adentro de América Latina, no es posible pensar que nuestra comunidad, hasta las comunidades cristianas, tengan actitudes positivas simplemente por ser comunidades cristianas. Muchas veces hay prevenciones, hay prejuicios que juegan y hay también sentimientos xenófobos que van apareciendo. Hay que preparar las comunidades para que entiendan cuáles son las razones de estos desplazamientos y puedan acoger de verdad la gente que llega. Sexto, acción de advocacy, acción de incidencia política. Las iglesias locales de manera particular, pero todos los actores católicos tienen que comenzar a hablar de estos temas para con sus gobiernos. Hay que entrar en el tema y hablar de los desastres que se están produciendo con nuestras actividades humanas. Y hay que hacer de este punto particular un punto de incidencia política, de advocacy, de advocacía, de reto seguido para con todos los actores políticos. Recibimos en los últimos días la visita ad limina de muchos obispos de Brasil y todo el mundo estuvo destacando esta cuestión, la cuestión climática, el desplazamiento climático como una prioridad en su agenda pastoral. Esto me encanta, pero hay también que llevar estas cuestiones a los hacedores de política para que se cambien también las decisiones y se hagan decisiones que están conformes. Séptimo, hay también que pensar a un alargamiento, se dice, hay que aumentar, hay que alargar el cuidado pastoral que en este momento se da a las comunidades para incluir a aquellos que están desplazados. Muchas veces ya tenemos dificultad a seguir a las personas que están bajo el cuidado pastoral, en particular los más vulnerables y los más pobres. Pero en esto, lo que de ensanchar nuestras carpas, nuestras tiendas, que decía el profeta, también hay que hacerlo en estos casos de desplazamiento. Y por eso los obispos y los agentes pastorales tendrán que formarse y prepararse para poder servir también a las nuevas personas que van a llegar. Habrá que cooperar, punto número 8, en un
lo que es un planeamiento, lo que es una proyectación, y una acción estratégica. No es suficiente tener buena voluntad y responder a emergencia. Hay que comenzar a pensar con datos actuales y futuro, con escenarios posibles y comenzar a hacer esta acción estratégica. Nos encantaría ya tener planes que están preparados y que se puedan poner en acción cuando esto pase. Y esto se puede hacer a nivel regional y a nivel local, de manera que se puedan desarrollar de una manera. Es obvio que estos planes también tienen que tener recursos y por esto habrá que garantizar que ellos también tengan los recursos necesarios para ponerlo en práctica. Número 9. Hay que promover la formación profesional en ecología integral. Estamos en una universidad y yo creo que es muy importante promover a módulos y si no carreras, habrá que pensarlo, en ecología integral. Esto es un desafío para todas nuestras universidades, particularmente las católicas. Ahí respondiendo a los desafíos del tiempo presente, para que tengamos profesionales que sepan, que estudien, que saben de lo que están hablando y nos ayuden a prepararnos de manera puntual. Y también habrá que fomentar la investigación académica sobre la crisis climática y el desplazamiento. Eso significa que no simplemente habrá que tener carrera, sino también que habrá que encontrar recursos para que la investigación, que actualmente no está muy desarrollada, se desarrolla en las distintas universidades y asimismo se puedan llevar a cabo proyectos que pueden ser locales, mejor si son regionales, y parece que en este conjunto de universidades que participan este apelo, este pedido, creo que sea bien recibido para que se siga hablando de esto e investigando sobre el fenómeno. Próxima. Hemos querido poner todas las buenas prácticas que colectamos de las varias conferencias episcopales, y hay muchas, por lo menos unas 100 buenas prácticas, las colectamos y la pusimos en un documento. Lamentablemente está en inglés. Lo van a encontrar asimismo en el mismo sitio web de la sección Migrantes y Refugiados. Y esta colección de best practices van a encontrar, pueden ser de inspiración para aquellos que quieran iniciar actividades particulares, y la pusimos bajo cada uno de los puntos para que cada uno pueda tomar un modelo al cual inspirarse para producir algo parecido o algo nuevo a partir de lo que otros ya han realizado en otras partes del mundo. Próxima. Y vamos ahora a las conclusiones. Como decía, son simplemente 4 puntos que quiero presentarle ahora. Próxima. Así terminando el tiempo que se me ha dado. Primero, el Papa Benito XVI en 2010 dijo que como descurar un fenómeno crescente do llamado prófugo ambientais. Ya hablaba en el 2010 de estos prófugos que a nosotros nos encanta llamarlo ahora desplazados climáticos en este momento. Y ya se hablaba de un compromiso para toda la Iglesia. No podemos hablar de ecología integral sin incluir esta preocupación y este compromiso para toda la Iglesia. No se puede dejar como un compromiso de los obispos, no se puede dejar como un compromiso de los agentes pastorales. Es un compromiso para todos los católicos y las católicas. Y esto hay que trabajar para que todo el mundo esté consciente de lo que está haciendo y para que todo el mundo se prepare, o para enfrentar los efectos en su región o para recibir, en este caso, desplazado, que son efectos de la crisis climática. La segunda frase que quise tomar como conclusión es una frase de la Laudato Si y que atañe a los jóvenes. Os jovens exigen de nós uma mudança. Interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente e no sofrimento dos excluídos. ¿Cómo se pode? No se pode. No se puede, de hecho. No es posible pensar ni en un futuro, no en un futuro mejor, ni en un futuro. ¿De cuál futuro estamos hablando? ¿De qué tierra estamos hablando?
si esta tierra ya no va a existir, por lo menos no como la conocemos, si grandes regiones de este mundo no van a ser habitadas. Y eso es un desafío que tenemos, y la inversión que tenemos que hacer, y sobre todo con los jóvenes, que ellos tienen que actuar hoy para ser beneficiarios también, hoy y mañana, del mundo que queremos dejar, que tiene que ser un mundo un poco mejor, no lo va a ser, cuestión climática, pero que se va a poner en marcha para ser mejor para el futuro. El Santo Padre nos regaló otra palabra. Antes hablaba de la cultura de la solidaridad, la cultura, en este caso, del encuentro, y ahora habla de la cultura del cuidado. Así que tenemos 3 culturas distintas. Y la cultura del cuidado se declina en 2 culturas distintas. La cultura el cuidado de la casa común y el cuidado de la familia común. Y podemos encontrar la definición de cada uno en las 2 encíclicas de Papa Francisco. Así que del cuidado de la casa común la encontramos en la Laudato Si, y el cuidado de la familia común en Fratelli Tutti. Lo que es cierto es que nunca va a poder haber una familia común si no existe una casa común. Por lo cual tenemos que trabajar a partir de ahora en el cuidado de la casa común, y muy seriamente. El Santo Padre, último punto, quiso dedicar el mensaje para la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados de 2022 a construir el futuro con los migrantes y los refugiados. Es un título muy interesante cuando se habla de construir el futuro. El Santo Padre es optimista y está mirando a las posibilidades que podamos realizar el reino de Dios junto con los migrantes, los refugiados, los desplazados climáticos, como una familia que construye el reino de Dios. Esta Jerusalén que está en Isaías 60 y que la vamos a encontrar, que es la Jerusalén de los pueblos, que es Jerusalén abierta a todo el mundo. Tenemos esperanza de reconstruir lo que ha sido perdido con el pecado original. Así nos cuenta el Génesis. Este paraíso de armonía entre los seres y las criaturas, todo el creado, y este paraíso particular de equilibrio entre todas las fuerzas naturales. Eso lo tenemos que restablecer y tenemos que apuntar a ello mientras vamos trabajando juntos, en este caso, como una familia común que cuida de la casa común. Y ahí vamos a la próxima. Obrigado. O muchas gracias, si prefieren. Muito obrigado, Padre Fábio, por mais essa contribuição excelente para o nosso 7º simpósio. O seu roteiro foi muito claro, muito lógico, muito sintético, muito prático e muito exortativo. É muito bom ter entre nós alguém que fala de forma tão sintonizada com o pensamento do Papa Francisco sobre essa temática. Não há dúvida, e todos sabemos disso, que o Papa Francisco é a voz autorizada, é a voz profética sobre essa questão, eu diria a voz mundial que soa aí no deserto do planeta como exortação e perante os grandes desafios que a crise climática apresenta para todos. Então, suas palavras nos ajudaram muito. E eu queria focar também no seguinte, que para quem tinha dúvidas sobre o nexo entre os deslocamentos e as crises climáticas, a sua explanação retirou todas as dúvidas, né? Os números, os quadros que se projetam, de fato, são muito concretos e, evidentemente, muito desafiantes, senão assustadores, não é?
eu fiquei aqui pensando no nosso caso de Brasil, que, como em outros locais, temos sido afetados pelos eventos extremos. Recentemente, de Petrópolis, a semana passada, Recife, Santa Catarina, enfim, estamos vivenciando a olho nu aqui no nosso quintal, nas portas das nossas casas, de fato, isto que o senhor nos apresenta como dado e como desafio do futuro, mas, obviamente, como desafio do presente. Ficamos aqui também muito agradecidos pela síntese que o senhor nos apresenta desse documento oferecido pelo de Castério, no qual o senhor atua. Interessante, muito bem-vindo. Acho que é uma ferramenta importante para a universidade, para as nossas comunidades. E a sua reflexão também nos faz pensar que nós não estamos sozinhos buscando esta relação entre a questão ecológica e o deslocamento humano. Aquilo que nós estamos tateando aqui, vocês também estão procurando, sistematizando e construindo caminhos aí no dicastério. Então, muito bem-vindo, muito apropriado, e agradecemos mais uma vez a sua contribuição. Provavelmente virão algumas questões que nós vamos aqui encaminhando para as nossas conversas. Quando o senhor apresentava aqui o documento, sempre a gente fica pensando na questão da recepção aos documentos. A questão da recepção é sempre complexa, né? Ela implica em estudar, em conhecer, em discernir e, obviamente, em acolher e praticar. A questão ambiental, crise ambiental, ela se localiza em um território de muitos conflitos políticos, se não de conflitos hermenêuticos, inclusive dentro da igreja. Nós poderíamos dizer, e Francisco já mapeou esses posicionamentos em relação a outras temáticas relacionadas à reforma, que hoje ele encaminha na igreja, né? Nós temos posturas negacionistas, seja de um negacionismo mais popular, a um negacionismo político, que no fundo é ideológico. No sé si es solo para mí, pero está congelado. É a internet dele. ¿Puedo responder la pregunta mientras? Ya que imagino por dónde iba. Bueno, imagino que Decio estaba hablando de negacionismo, estaba hablando de personas que están discreditando los datos que se están presentando. Tengo que decir que al comienzo, cuando me enteré por primera vez, estoy hablando hace 5 años, de algunas de las cuestiones, yo también estaba con duda con respecto a los datos que se estaban presentando. Imaginé que eran datos que se presentaban como a menudo se realiza, ¿no? Como se exagera un poco para tener respuesta rápida. Y después lo estuve viendo con grandes científicos. Y los grandes científicos... estoy respondiendo a la pregunta de Decio, fue interrumpida con respecto ao negacionismo. Tive uma desconexão rápida aqui, desculpa. Pero no importa, con respecto al negacionismo. Y está diciendo que yo al comienzo también estaba dudando sobre algunos de los datos, pensando que eran exagerados, ¿no? Así que estuve viendo con algunos científicos en el mundo para ver si estas eran cuestiones reales o no. Y como dicasterio llamamos a los mejores.
para ver si esto era algo que nosotros, lo que estábamos diciendo era correcto o no. Lo que pensamos como dicasterio, que cuando el Papa habla, y como bien dijo Decio, y el Papa se encuentra muchas veces como única voz en esta temática particular, él tiene que tener datos verdaderos. No puede hablar así. No puede hablar porque he sentido, he leído en un blog que está de esta manera. Así que corroboramos a todos los datos con los grandes científicos. Algunos eran hasta más negativos de los datos que yo acabo de presentar. Nos quedamos en la parte de conservador. En la parte, podemos decir así, esto es lo que va a pasar. El gran problema que nos encontramos con la opinión de varios de estos científicos grandes en el mundo, que nos dice que ya es demasiado tarde, que ya no vamos a poder poner remedio con lo que se está realizando y que ya tenemos que prepararnos a estos efectos que yo acabo de presentar. Nosotros pensamos que los milagros siempre son posibles y que como no conocemos, no es una ciencia exacta, la de la meteorología y de los cambios climáticos que se van dando. Pensamos que todavía existen posibilidades de remediar por lo menos algunos de los aspectos, o por lo menos hacer que estas tierras, estas regiones, sean más resilientes con respecto a lo que son actualmente. Y creo que en esto tenemos que trabajar. Decio, sin duda, si no lo hacemos ahora por hacer este mundo mejor, mañana vamos a tener nuestras culpas, ¿no? Y lo vamos a sentir también como remordimiento de lo que no pudimos hacer, que podíamos hacer y que no lo hicimos. Es obvio que las medidas que nosotros estamos promoviendo están en contra, y acá lo digo de manera muy clara, con un sistema económico imperante que no mira absolutamente a los temas del utilizo de los recursos y el utilizo de la naturaleza. Y en esto hay que confrontarse, porque nosotros no es que estamos ciegos y nos estamos proponiendo otro sistema económico. Ustedes saben que también el Papa Francisco está promoviendo una economía de comunión, y una economía que es una economía de gente, de pueblo. Es una economía que salva a la gente y que no deja a la gente afuera, que tampoco gusta mucho, porque significa revertir el sistema actual. Nosotros esperábamos en cierto momento que el COVID-19, que todavía no ha terminado, esta pandemia que todavía no termina, pudiese animar a las conciencias de algunos para decir, este sistema no funciona, viste que no ha funcionado con la pandemia, viste los efectos, porque nosotros sabemos que parte de la pandemia también está causado por cómo estamos tratando el ambiente. Pero no está funcionando. Todo el mundo está hablando de volver a lo anterior. Nosotros no queremos volver a lo anterior. Nosotros queremos algo nuevo, un nuevo sistema. Un sistema, como decía antes, que cuide a la casa común y que cuide a la familia común. Y eso significa también un sistema económico diferente. Muito obrigado, Padre Fábio Baggio. Já são 17 horas. Nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença, sua contribuição competente, rica para este nosso simpósio. E queremos convidar a todos e a todas para que amanhã entre novamente aqui na sala. Nós teremos uma primeira mesa sobre o Cone Sul, Chile e Argentina, analisando a relação entre ecologia e migração nesta região da América Latina. Padre Fábio, então, muito boa noite, muito obrigado a todos e todas, y até amanhã. Un saludo y muchas gracias por soportarme tan largo. Son las 10 de la noche y me voy a dormir. Así que gracias a todos y a todas.